Bienvenidos a esta transmisión. La Semana de la Evaluación GILOCAL 2020 es un punto de encuentro en el que participa el sector público, la sociedad civil y la comunidad académica con la organización de diferentes actividades para generar espacios de investigación y discusión sobre la importancia del monitoreo y evaluación para la mejora continua de las políticas y los programas públicos en los países de América Latina y el Caribe. Damos la bienvenida al webinar La pandemia de COVID y su incidencia en la evaluación. Es un honor saludar a los integrantes de la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación, en la persona del consejero presidente del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango y miembro del grupo coordinador de la red, el maestro Juan Gamboa García, de quien escucharemos el mensaje de bienvenida. Muy buenos días a todos. A nombre de CEPLAN Yucatán, Coeval Morelos e INEVAP Durango, integrantes del grupo coordinador de la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación, es un honor darles la bienvenida a la Semana de Evaluación GILOCAL 2020. La Semana de Evaluación tiene como objetivos que participen el sector público, la sociedad civil y la comunidad académica en la organización de diferentes actividades cuyos contenidos estén orientados a espacios de reflexión y discusión sobre el monitoreo y evaluación de programas públicos. Con esta edición son 6 semanas de evaluación realizadas. Por segunda ocasión, la red forma parte de las 15 instituciones que, junto con el Centro para el Aprendizaje en la Evaluación y Resultados de América Latina y el Caribe, de América Latina, CLIR-LAC, convocan a esta EVAL 2020 y por primera vez es organizadora de un evento en el marco de la Semana de Evaluación. Conscientes de la crisis sanitaria y sus efectos, pero sabedores de los frutos que rinde la cultura de la evaluación en el ámbito internacional, nacional y local, en esta edición virtual tendremos el honor de contar con 2 extraordinarios panelistas. La doctora Mira Llori, profesora del Departamento de Gestión, Evaluación y Políticas de Salud de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Montreal. El doctor Marcelo D'Agostino, asesor principal de Sistemas de Información y Salud Digital del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud, a quien, por cierto, le damos, pues lo felicitamos, es su cumpleaños, decirle que en una fecha tan especial, qué bueno que tengamos la oportunidad, quienes integramos esta red, escuchar sus valiosas aportaciones, su experiencia que usted tiene sobre este tema. Esta red es una oportunidad para expandir nuestra frontera de conocimiento sobre los resultados de la evaluación en la generación de cambios sustanciales en las políticas y programas de los gobiernos, y en particular, ¿qué nos espera después de esta crisis? A quienes se conectan el día de hoy, muchas gracias por su acompañamiento. Deseamos que este encuentro nos motive a seguir avanzando en esta agenda y, seguro de nuestro compromiso con la importancia de estas herramientas, compartamos nuestros conocimientos con los demás. Enhorabuena a todos. Hoy más que nunca, las políticas públicas deben enfocarse con toda claridad a soluciones efectivas para resolver los problemas sociales y económicos que enfrentan amplios sectores de nuestras sociedades. Los avances en métodos de investigación y la generación de bases de datos más amplias y accesibles han fortalecido la producción de un gran número de estudios y evaluaciones de programas y políticas públicas. Pero más evaluaciones no ha significado mejores políticas públicas.
La evaluación tiene que ser asimilada en los procesos decisorios de los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos. Es decir, la evaluación tiene que formar parte de una cultura societaria, de una cultura de hacer política. Desarrollar la cultura de la evaluación significa promover el uso de evidencias para la toma de decisiones, impulsar el aprendizaje y, en definitiva, fortalecer las instituciones. La evaluación fomenta un diálogo ciudadano informado sobre las alternativas de política para atender los problemas públicos. La Semana de Evaluación es un esfuerzo colectivo de múltiples organizaciones, públicas y privadas, cuyo objetivo es la difusión y aprendizajes de la evaluación. Que también fomenta la generación de vínculos entre ciudadanos, evaluadores y tomadores de decisión que han unido fuerzas para organizar eventos que puedan generar acciones concretas de política pública. La Semana de la Evaluación rompe barreras geográficas al ampliar las posibilidades de participar en eventos regionales. La Semana de la Evaluación es posible gracias a vosotros, a los participantes, a los ponentes, a los organizadores de eventos y a los convocantes, que año con año contribuyen a visibilizar el papel de la evaluación. Este año enfrentamos retos globales sin precedentes, pero gracias a la tecnología y a su esquema descentralizado, la Semana de la Evaluación 2020 continuará. Como lo ha hecho desde 2015, ofreciendo una plataforma propicia para la promoción de la cultura de la evaluación. Agradecemos a los convocantes, organizadores, ponentes y participantes todo su trabajo y empeño para continuar esta gran iniciativa. Bienvenidos a la Semana de la Evaluación Local 2020. Herramientas para la evaluación en una pandemia es el tema que escucharemos atentamente de la experiencia de la doctora Mira Llori, profesora del Departamento de Gestión, Evaluación y Política de Salud de la Facultad de Salud Pública en la Universidad de Montreal. Vamos a ver su reseña. Doctora Mira Llori. Es profesora del Departamento de Gestión, Evaluación y Políticas de Salud de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Montreal e investigadora del Centro de Investigación del Hospital de la Universidad de Montreal. También es directora de Salud Global para la Maestría de Salud Pública de la misma universidad. Su investigación busca comprender mejor los determinantes sociales y estructurales de la salud infantil en los países de bajos y medianos ingresos e identificar enfoques innovadores para abordar los desafíos clave que limitan el potencial de los niños. Doctora Mira Llori. Adelante, doctora, bienvenida. Muchas gracias. ¿Paso yo las diapositivas o cómo funcionaría? Si tú las puedes poner, mira, desde tu compu. Abajo al centro hay una flecha verde, compartir pantalla. Ok. ¿Y? Bien. ¿Bien? ¿Está funcionando? Sí. ¿Sí? Excelente. Muchas gracias. Empiezo. Adelante.
Gracias. Muchas gracias a todos los colegas de la Red Nacional. Realmente es un honor estar aquí con ustedes, dando mi primer charla en vivo en Facebook y eso además en español. Dicen que el confinamiento hace que la gente vuelva un poco loca y creo que es la prueba definitiva de esto. Como han dicho, soy profesora en la Universidad de Montreal en Canadá, pero la perspectiva que voy a compartir hoy con ustedes es más bien de la India, de mi país de origen. Para decirlo brevemente, la situación en India es de 1.3 mil millones de personas en encierro. Y las fechas previstas en el encierro son, eso empezó el 25 de marzo y va a continuar hasta el 30 de junio. El objetivo de esta política es contener la propagación del virus y evitar que los sistemas de salud se vean abrumados. El dilema para el gobierno es que, especialmente en contextos con recursos limitados como los nuestros, las contramedidas pandémicas tienen profundas consecuencias sociales y económicas. Por el momento, según los datos de la OMS, la situación no está tan mal. La epidemia todavía está contenida. Entonces, si miramos, según la Universidad de Oxford, India obtiene un puntaje de 100% en el índice de rigor de la respuesta pandémica. Si comparamos India en rojo, México en verde y Estados Unidos en azul, vemos que las medidas de India fueron efectivamente tempranas y estrictas. La razón: económicamente, India no puede manejar un brote masivo. Si comparamos el PIB de la India, el Producto Interior Bruto, es alrededor de $2,000 por habitante, mientras que el de México es cerca de casi 10,000. También, si comparamos, México tiene mucha más capacidad al nivel de los sistemas de salud. Y si miramos otro indicador de vulnerabilidad, las personas que viven con menos de $3.20 americanos por día, los que llamamos los trabajadores pobres. 9% de los mexicanos entran en esta categoría, pero 68% de la gente de la India. Entonces, para nosotros que estamos mirando y intentando manejar la situación, la pregunta evidente es: ¿cuál es el impacto de estas políticas, las contramedidas pandémicas, en los pobres y vulnerables? Y además, ¿cómo podemos adaptar nuestra respuesta de monitoreo y evaluación para aprender en tiempo real? Y todo eso desde la casa, porque nosotros también estamos en casa. La iniciativa que compartiré con ustedes fue liderada por mis colegas de Grand Valley, con el apoyo técnico de la Universidad de Montreal, esencialmente de mí y de mis estudiantes. Grand Valley quiere decir la voz del pueblo. Grand Valley es una empresa de tecnología social fundada en el año 2009. Tiene un vínculo con el Indian Institute of Technology Nueva Delhi porque el fundador es profe también del Indian Institute of Technology. Mobile Money es su plataforma de telefonía móvil. Es una plataforma que está concebida para gente inalfabeto o poco alfabeta. Es una plataforma basada en la voz que se ejecuta en varios distritos vinculados a redes de voluntarios en el terreno. ¿Qué hicimos entonces? Preocupados mucho por la situación, el 23 de marzo, Grand Valley y un consorcio de socios de la sociedad civil lanzaron un servicio para empoderar a las comunidades rurales y de bajo ingreso para combatir la epidemia de COVID-19. Nuestras metas: informar y crear conciencia proveyendo informaciones, evitar malas informaciones, también muy importante, habilitar comentarios de la comunidad
y hacer un enlace con los servicios existentes. Si miramos ahora en cifras, en 2 meses y medio, tenemos casi, ¿qué tenemos? Sí, casi, ahora somos 26 ONGs vinculados por esa red de telefonía móvil en 10 estados de la India. Hemos recibido más de 900,000 llamadas y de casi 320,000 personas. Entonces, son muchos. Y aprovechemos también de esa estructura para hacer encuestas. Les voy a hablar de una encuesta que hicimos. Era una encuesta de telefonía móvil para los trabajadores migrantes. Entonces, es una encuesta que hicimos a través del sistema Mobile Vani, una encuesta de telefonía móvil que estudió los problemas enfrentados, los desafíos de viaje, el acceso a los planes gubernamentales y las aspiraciones de los trabajadores migrantes. El confinamiento en India se hizo en 5 fases. Tenemos dentro de nuestra encuesta 3 fases, pero eso es un detalle no tan importante de momento. La encuesta fue administrada a través de un cuestionario de encuestas de respuesta, de voz interactiva que consta de preguntas de opción múltiple. Entonces es una estructura bastante simple. Para interpretar los hallazgos también nosotros hemos considerado informaciones adicionales. A veces los usuarios pueden dar también sus comentarios o hacer entrevistas por su cuenta. Estas informaciones también nos ayudaron a interpretar los resultados. Entonces, algunos hallazgos. El 61% de los trabajadores no estaban registrados bajo ningún esquema de asistencia social del gobierno. 37% de esos trabajadores trabajaban en fábricas y 35% se dedicaba a la construcción o trabajan como jornaleros en la construcción o el trabajo agrícola. Más de 85% fueron despedidos y no tuvieron ingresos durante el confinamiento. Y eso no cambió según la fase del confinamiento. ¿Qué hicieron para sobrevivir? Pues el 47% utilizó sus propios fondos y 30% tomó préstamo con interés. 33% de esas personas se quedaron donde estaban, en sus lugares de trabajo. 26% se volvió a sus casas por un transporte del gobierno y más de 40% de esas personas devuelto por cualquier medio, incluso a pie. Algunos entraron a centros de cuarentena al volver, pero la mayoría autoaislada en casa y la calidad del centro no está tan buena, pero bueno. Y muchas de esas personas enfrentaron a discriminación de diferentes tipos en su lugar de trabajo, durante el viaje y en sus pueblos de origen al volver. Entonces, si miramos los puntos salientes, debido a la natura de su trabajo, la mayoría de los trabajadores migrantes son invisibles para el sistema. Se deslizan a través de la red de seguridad social. Sin fuentes de ingreso o apoyo, los trabajadores migrantes tomaron medidas desesperadas para regresar a sus hogares
Y también consideramos que el éxodo puede haber contribuido a la propagación viral. Ahora voy a compartir una iniciativa relacionada. Es una propuesta de fondos que se encuentra actualmente en revisión. Aprovechando de la creciente red de COVID-19, buscaremos pacientes que se hayan recuperado de COVID-19. Y decimos que son pacientes sospechados o confirmados porque no hay suficiente capacidad para hacer pruebas de buena calidad para todo el mundo. Entonces, la situación, un caso autodeclarado, eso para nosotros será un caso. Quisiéramos realizar entrevistas telefónicas estructuradas para obtener información relevante para comprender el contexto, los riesgos y los desafíos de atención médica que enfrentan las personas con COVID-19 y permitir un diálogo integral con los gobiernos, los profesionales, la sociedad civil y los sistemas de salud para promover las mejores prácticas, mejorar la calidad de la atención y lograr una mejor salud para los pacientes con COVID-19. Nuestra inspiración es mucho los métodos de auditoría social y retroalimentación, basado en una perspectiva de los determinantes sociales de salud, porque trabajo mucho en la salud de los niños. Mi inspiración es mucho el trabajo que mucha gente ha hecho para la mortalidad, medir la mortalidad infantil y la mortalidad materna o la equidad a través de marcos conceptuales establecidos. Quisiéramos obtener datos sobre las características socioeconómicas de las personas afectadas, los signos y síntomas de la enfermedad, las comorbilidades, complicaciones y experiencias de atención, y los factores de riesgo modificables a nivel del hogar, del sistema de salud y de la comunidad. Nuestra perspectiva es mucho menos clínica, mucho más social. Para el análisis, lo que queremos hacer es mucho un análisis de descripción, un poquito de modelización, y queremos animar un diálogo con el sistema de salud casi en tiempo real. Entonces es muy temprano, pero porque uno tiene que hacer para concluir una presentación, uno tiene que tomar alguna conclusión. Entonces la conclusión que quiero ofrecer aquí es que las encuestas de telefonía móvil son métodos rápidos y viables que permitan monitorear y evaluar la respuesta a la pandemia de COVID-19. Por supuesto, tenemos que interpretar los resultados con precaución. Hay límites importantes a ese método, esos métodos. Tenemos que colectar datos sin marco de muestreo y sin grupo de control. Pero nota bene que por métodos, por ejemplo, como las auditorías basadas en normas de calidad, estos elementos no son tan fundamentales. Y los hallazgos pueden ser útiles para generar hipótesis y para informar las políticas. Y muchas gracias de la parte de nuestro equipo a todos ustedes. Agradecemos la participación de la doctora Mira Yori, quien resaltó métodos rápidos y viables que permiten monitorear y evaluar la respuesta a la pandemia de COVID-19. Recordamos a los participantes que pueden mandar sus preguntas a través de la plataforma de Facebook. Dando seguimiento al programa, con ustedes el doctor Marcelo de Agostino, asesor principal de Sistemas de Información y Salud Digital del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud de la Organización Panamericana de la Salud, con el tema La evidencia como eje transversal para la respuesta a la pandemia, para lo cual proyectaremos su semblanza.
Dr. Marcelo De Agostino. Es asesor principal de Sistemas de Información y Salud Digital del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud de la Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. Es analista de sistemas de Argentina con una maestría en Gestión de la Información y el Conocimiento de España y cursos de posgrado y especialización en Diplomacia Digital, Diseño de e-learning para la salud, Diplomacia Global en el Mundo Moderno, Política de Salud Global y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde 2008, Marcelo De Agostino ha ocupado diferentes cargos gerenciales, como asesor principal para la gestión del conocimiento, director de gestión del conocimiento y las comunicaciones y director de gestión del conocimiento, bioética e investigación en la Organización Panamericana de la Salud. Dr. Marcelo De Agostino. Sí, ¿ustedes me escuchan? Quería probar el audio. Sí, escuchamos. Sí, ¿serían tan amables de proyectar entonces el PowerPoint? Yo les indicaría desde aquí. ¿Tú nos ayudas con esto, Fátima, por favor? Un momento, Marcelo. Sí, gracias, muchas gracias. Aprovecho y agradezco los saludos de cumpleaños, muy amables. No me lo esperaba. Feliz cumpleaños, por cierto. Así es que, bueno, muchas gracias. Ok. Perfecto. Entonces, cualquier cosita, si ustedes me interrumpen, si hay algo que no funciona en el audio. En primer lugar, bueno, saludo a la organización. Muchísimas gracias. Estoy representando también al doctor Sebastián García Saizó, que es el director del departamento donde yo desarrollo mis funciones. Y lo que vamos a presentar hoy es un poquito más amplio de este concepto de evidencia tradicional y quería compartir un poco con ustedes lo que es un poco el día a día también que nos estamos enfrentando en la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, si pudiéramos colocar la siguiente, por favor, y la siguiente. Un poco, siempre planteamos algo que puede parecer simple y está colocado como una ecuación simple, que es algo que puede parecer obvio, pero como todo en la vida, muchas cosas que parecen obvias no es tan fácil lograrlas. Y acá es que cuando hablamos de evidencia, un poco lo que nosotros asumimos es esto, ¿no? Que cuanto mejor sean los datos, la información, el conocimiento, y también las tecnologías o soluciones digitales que tenemos, mejor y más acertada será la respuesta a la pandemia. Digamos. Esto es algo que es un pilar conceptual que marca todo esto de la evidencia como un eje transversal en un momento complejo, ¿no? Si podemos ir a las dos siguientes, ahí está. Entonces, si nomás aprietan un clic porque tiene una animación, un poco compartir esto de que hoy, anunciado inclusive por el director general de la Organización Mundial de la Salud, juntamente con la pandemia estamos enfrentando lo que se conoce como infodemia, que es una sobrecarga de información, después me voy a referir, con lo cual hace difícil que aparezca entre todo eso la evidencia, y por más que muchos de nosotros que estamos en el día a día podemos llegar a tener mecanismos para acceder o conocer un poco más, no es tan común en el día a día de las personas, de los trabajadores de salud, tomadores de decisión, que están con muy poco tiempo, que tienen muchísimas presiones de toda índole, referirse a este concepto de evidencia, que en general es un proceso riguroso, que tomaría tiempo. Entonces hoy hay que colocar en una balanza un poquito las presiones que hay sociales, económicas, de todo tipo, frente a la inmediata respuesta que la población está esperando. Entonces, los grandes desafíos es esto de capturar datos que sean críticos, confiables y desagregados. Hacemos especial mención a esto de la desagregación, porque las intervenciones no son iguales. Entonces,
para poder hacer intervenciones efectivas tenemos que conocer de qué tipo de población estamos hablando, e inclusive si estamos hablando de poblaciones conectadas o no. Países como Argentina, México, Brasil, por mencionar los grandes, tienen prácticamente la mitad de su población, si bien tiene acceso a celulares, esos celulares no permiten todo lo que uno está planteándose hoy para hacer teleconsultas, sino que son celulares que como máximo permiten una llamada o el intercambio de textos, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado porque hoy las intervenciones están muy enfocalizadas al tema de quedarse en casa, de aprovechar la telemedicina o teleconsulta, las tecnologías, pero hay un gran sector de la población que no puede hacerlo. La siguiente, por favor. Entonces, si pueden darle clic nomás hasta el final para las animaciones. Esto es lo que nosotros llamamos de la tormenta perfecta, porque tenemos una pandemia, tenemos una infodemia que es cantidad excesiva de información que puede ser correcta o no, pero muchas veces el volumen de información dificulta encontrar aquello que es confiable. Después está lo que llamamos de desinformación o la información falsa. Hay muchísima información falsa dando vuelta y a pesar de que hay algoritmos basados en inteligencia artificial que chequean las fuentes, no necesariamente todo el mundo, ni siquiera la mayoría, conoce de estas herramientas del fact-checking que se llaman para verificar si una noticia o información es o no es falsa. Y finalmente este concepto de la sobrecarga de información que dificulta todo, ¿no? Entonces, solo a modo muy gráfico, si pudiéramos pasar por favor a la siguiente. Esto es una foto que se toma a 60 días, pero que refleja algo que es realmente impresionante. En menos de 60 días se compartieron 360 millones de videos, buenos, malos, no importa, la gente, la gran mayoría de la gente todavía, más del 80% de las personas, inclusive trabajadores de la salud, profesionales, lo primero que hace uno es ir a una búsqueda de los buscadores más tradicionales. Estos son los que aparecen, se han publicado en Google Scholar, que tiene publicaciones con revisión de pares. En la mayoría de los casos se publicaron 19.000, hoy hay más de 20.000 al día de la fecha artículos publicados en Google Scholar, y ni hablar lo que está pasando en las redes sociales. Esto es un dato también alarmante, que hubo más de 550 millones de tweets, y esto no es algo menor, porque muchos de los modelos predictivos o modelos de simulación también analizan la información que se está publicando en las redes sociales, y como es conocido, y también por un tema generacional y de convergencia cultural, no todo el mundo habla igual. Para que tengan una idea, iniciamos un estudio, y en Argentina, por ejemplo, vimos que hay más de 17 formas en que la gente se refiere a las máscaras o tapabocas, y ya hay más de 50 formas diferentes en cómo se nombra eso en América. Entonces, a la hora de hacer intervenciones, sobre todo de manejar los aspectos de comunicación, a veces los prestadores de salud, los tomadores de decisión, las instituciones de salud, asumen que está todo el mundo interpretando un mensaje que tal vez no se está interpretando. Entonces, todo eso lo único que produce es generar filtros que en el fondo nublan la evidencia que uno quisiera tener en el momento y en el formato apropiado. Si pudieran pasar a la siguiente por favor. Yo me concentro en los 10 minutos que me comentaron, un poco para ampliar si quisieran después con algunas preguntas o reflexiones, pero esto, digamos, quería concentrarme un poco en esto, de que es importante entender hoy, por más que se necesitan respuestas ya, pero también lo que hay que tener cuidado es a dónde se colocan los grandes esfuerzos, y cuando hablo de esfuerzos son también las grandes inversiones, porque si no se hace, si bien esperando resultados a corto plazo, pero con una mirada de mediano y largo plazo, después podría ser un problema aún mayor. El esfuerzo, nosotros estamos convencidos que hay que hacerlo.
en la gestión, en entender mejor la apropiación de las tecnologías de información, de las soluciones digitales, entendiéndose también por cómo el sector salud y las instituciones de salud tienen que trabajar mano a mano con instituciones de otros sectores que no son necesariamente sus socios que habitualmente más se comunican, como es el caso del sector de la infraestructura de telecomunicaciones, ministerios de ciencia y tecnología, oficinas de información, etc. Hoy por hoy, cuando hablamos de gestión de tecnologías, tiene que ser con una visión holística y con una visión integrada en dos grandes líneas. Las tecnologías que llamamos de uso frecuente, que nos permiten hoy acceder a muchas cosas, a información, a datos, a paneles de tableros de control, a lo que fue al inicio de la pandemia como un auge muy fuerte, esto de los chatbots, donde uno puede obtener evidencia, por ejemplo, el chatbot de la Organización Mundial de la Salud, pero ahora ya empezamos también con el tema de las tecnologías de alta complejidad, como es el tema de inteligencia artificial, machine learning, procesamiento de lenguaje natural, procesamiento de sonidos, etc. Entonces, ahí vamos a poder ver que si hacemos un esfuerzo en esas bases fundacionales, nosotros vamos a tener un mejor resultado y más acertado frente a la limitación de recursos que hoy todos nos enfrentamos. Países, instituciones de salud, sector privado, organismos internacionales, etc., ¿no? Entonces, pensamos esto de que las raíces deben priorizarse en la gobernanza de datos, que es lo que al final va a producir la evidencia necesaria, con el apoyo muy fuerte de las tecnologías de información. Entonces, la siguiente, por favor. Nosotros tenemos muy claro que hoy, usando la metáfora del iceberg, es eso lo que estamos usando hoy, pero hay un potencial que pudiera ser exponencialmente mayor. Pero algo muy importante con lo que quisiera concluir la reflexión y agradecer de nuevo a ustedes, si pudiéramos ir al próximo slide, al que habla del cambio. No sé si... Ok, uno más, por favor. Esto es lo que nosotros estamos tratando de acomodar en lo que es un llamado a la acción. Es decir, nosotros no queremos simplemente que sigamos haciendo acciones aisladas o específicas, que lo hacemos como parte de nuestro modelo de cooperación técnica, pero sí la OPS se propone hacer este llamado a la acción, que es una rápida adopción de tecnologías de información, combatir la infodemia para todos los aspectos de lograr que aparezca muy filtrada y disponible toda la evidencia necesaria para que las decisiones sean lo más informadas posibles y con la mayor evidencia posible frente a la velocidad que se necesita la respuesta. Hacer un esfuerzo en la desagregación de datos, abrir los contenidos en la web, que todo sea abierto y de uso público, y cuando hablo de uso público hablo de uso personal, pero también de uso automatizado, para que todos los algoritmos que están siendo desarrollados, algoritmos inteligentes, puedan tener acceso libre a esa información, y finalmente que esto permita todo un proceso muy grande de intercambio de conocimiento. Entonces, agradezco nuevamente, estas eran las palabras que queríamos compartir y que queríamos también colocar aquí como un llamado a la acción para que esto, además de ser este evento de intercambio de conocimiento, pueda ser el inicio también de una colaboración junto a ustedes y sus redes en lo que tiene que ver con la respuesta a la pandemia. Entonces, en nombre del doctor Sebastián García Saizó y el mío propio, muchísimas gracias. Con el cierre de las participaciones, iniciamos la sesión de preguntas y respuestas que será moderada por el doctor Juan Pablo Gutiérrez Reyes, presidente del Comité Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social del Estado de Morelos. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Un gusto compartir la sesión con ustedes. Ha sido, me parece, dos muy
pertinentes y relevantes presentaciones que nos llevan a reflexionar sobre el uso del monitoreo y evaluación en el contexto de la pandemia, y me parece además un tema muy relevante que planteaba también Marcelo en términos de los datos, ¿no? Si les parece que iniciemos con una primera ronda de preguntas. Quisiera plantearles un par de preguntas a cada uno de ustedes. Y luego, bueno, vemos preguntas adicionales. Preguntas que nos comparten vía Facebook, por favor recuerden poner sus preguntas ahí, para la doctora Mira Llori, y que tienen que ver con justo, Mira, planteabas estas diferencias en términos de las poblaciones entre México e India, ¿no? Pero una probable diferencia relevante y que valdría la pena que nos comentaras al respecto es la cobertura, ¿no? de la telefonía móvil en este caso, que es por el medio que ustedes usaron para recolectar información. La pregunta va en el sentido de qué pasa con la población que no tiene acceso a este servicio, ¿no? Que entonces el potencial sesgo que eso podría introducir, ¿no? Y que eso se relaciona en ese mismo contexto, cuál, y lo decías como una limitación, pero cuál sería la confiabilidad, la certeza de estas informaciones, ¿no? Una segunda pregunta para la doctora Mira Llori, en el sentido de cuáles son los aprendizajes desde la perspectiva de evaluación que nos está dejando la pandemia, ¿no? En el sentido de justamente los retos para lograr alcanzar a las poblaciones más vulnerables, ¿no? En el sentido de cómo podemos entonces saber si las intervenciones están funcionando, ¿no? Y en lo que vas pensando sobre las respuestas, aprovecho para plantearle un par de preguntas a Marcelo. En este caso, digo, Marcelo, pienso que hiciste muy claramente el punto de la infodemia, ¿no? Pero yo pienso que relacionado con esto desde la perspectiva de las y los ciudadanos en general y también quienes estamos en estas instancias que tienen que ver con monitoreo y evaluación, pues una duda permanente es ¿cómo hacemos para discernir cuáles datos son más confiables que otros, ¿no? ¿Cómo podemos seleccionar los datos? Hay un exceso de información, de datos disponibles. Hay discusiones acerca de los sesgos potenciales que se introducen voluntaria o involuntariamente en los datos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuáles datos son confiables, ¿no? Y una segunda pregunta en términos de poco pensando en la cobertura de OPS, ¿no? Entonces, en la mirada regional, ¿qué nos podrías decir acerca de los sistemas de información en la región, ¿no? Los sistemas de información en salud en la región, en el sentido de cuál es su capacidad o cuál ha sido hasta el momento su capacidad para monitorear la pandemia? Hablabas del tema de los datos abiertos, entonces, ¿qué tanto eso está ocurriendo? Y yo creo que asociado con que los datos sean abiertos, también tiene que ver con la completitud de los datos, ¿no? O sea, no es igual de útil tener solamente un conteo a tener características completas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la perspectiva regional de en dónde estamos con relación a esto? Entonces, si les parece, vamos primero con la doctora Llori. Muchas gracias, Juan Pablo. La primera pregunta, si me acuerdo bien, era la muy buena pregunta de la cobertura de teléfonos móviles. Entonces, como bien dijo nuestro colega Marcelo, es muy importante tener el sistema apropiado a la tecnología de la gente. La cobertura de teléfonos móviles de base está alrededor de 90% en India. La mayoría de las personas tienen un teléfono móvil,
pero es un teléfono que no tiene como acceso al Internet. Es por eso que nuestro sistema es un sistema que se basa en la voz. Uno hace llamadas, todo se hace por voz, no utilizamos ni los SMS, no escribimos y no dependemos de funciones como que depende del Internet. Entonces pensamos que la cobertura es bastante bien, no está perfecto, pero está bastante bien. Sabemos también que la gente que, por ejemplo, los trabajadores migrantes, ellos definitivamente van a tener un teléfono porque están lejos de sus familias. Hay muy pocas familias que no tienen teléfono en zonas urbanas también, y la mayoría de esas personas trabajan en zonas urbanas. Entonces, la cobertura no nos parece un problema fundamental. Sí que hay ciertas personas que no tienen acceso, pero no es un gran problema. Perdón, ¿me pueden escuchar? Sí. ¿Me escucha? Sí, adelante. Perdón. ¿Ahora? Seguimos, sí. Te escuchamos. ¿Tú no nos escuchas? Parece ser que no nos escuchas tú, ¿verdad? Hola. Yo no oigo nada, pero voy a hablar de todas formas. Perdón. La segunda pregunta, en cuanto al sistema, el sistema no funcionó antes de la pandemia. Es la cosa más importante. Todos los problemas que estamos viendo de la no cobertura de esas personas migrantes, todos esos problemas ya existían. Pero en este momento de pandemia vemos la importancia de nuestros sistemas de protección social y vemos también la importancia, el impacto de su ausencia. Entonces, esperamos que vamos a tomar decisiones y acciones para reimaginar el sistema, para realmente lograr lo que esperamos, una cobertura universal, no solamente en salud, pero en muchas políticas que garantizan una protección social para la gente vulnerable y pobre. Gracias. Doctor D'Agostino. Sí, muchas gracias. Gracias por las preguntas. Sobre la primera, el otro día estábamos en una sesión también con un grupo de universidades y se planteó esto, ¿no? Cómo combatir la infodemia y cómo saber en el día a día esto de los datos confiables. Y la verdad, soy muy honesto. Mi respuesta es la misma que les voy a dar hoy. Esa es la pregunta del billón de dólares, ¿no? Porque el problema no es que el COVID causó esta infodemia y este exceso de información. La web viene creciendo de manera exponencial desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es un espacio que nació para eso. Es un espacio democrático, colaborativo, tiene muy pocas reglas. Más que reglas, tiene estándares para seguir, etc. Entonces hoy controlarlo se hace complicado. Y por otro lado, no es un tema menor, es que la gente está aprovechando mucho también para publicar, es decir, hoy hubo un incremento enorme. Si uno mira, por ejemplo, los datos de nuestra revista, la Revista Panamericana de Salud Pública, nos impresionó que tenemos un promedio de 300, 400 artículos por año se reciben de calidad y en lo que va de la pandemia ya recibimos 900. Entonces, también eso genera que hay que tener un cuerpo adicional de revisores pares para no perder la calidad. Es decir, es un flujo que va generando un círculo vicioso
porque uno no quiere no publicar, pero al mismo tiempo uno está aumentando esa distribución de contenido. Lo que nosotros estamos tratando de hacer desde el punto de vista institucional es concentrar todos nuestros portales de acceso a la evidencia, y lo que proponemos siempre es mirar el espacio dedicado al COVID de la OPS y el espacio dedicado al COVID de la OMS, porque hay toda una red de instituciones y personas curando la información y trabajando 24/7 en que lo que se publique ahí sea confiable, tanto en datos, información, literatura, guías, artículos con revisión de pares en la revista o publicaciones técnicas de las organizaciones de salud. Sobre la segunda pregunta, justamente hoy presentamos a la gestión ejecutiva de la organización, a la directora, subdirector y todos los directores de departamento, el estado de situación de los sistemas de información en las Américas. Nosotros tenemos una herramienta que mide el nivel de madurez de 1 al 5, no entraría en detalle porque son muchas variables, muchos indicadores, pero en promedio están por debajo de lo esperado. Sin embargo, desde hace 3 años que se viene trabajando en todos los aspectos fundacionales, la OPS ha hecho una sociedad muy fuerte con el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha aceptado de alguna manera que a partir de lo que fue este análisis de madurez que hicimos en todo el continente, se están reprogramando acciones en los préstamos que tiene el banco con los países para ahora. Nosotros tenemos muy claro si un país X está en el nivel 2, por ejemplo, y tiene que pasar al nivel 3, se están redefiniendo las prioridades de los préstamos para poder financiar ese paso y acelerar un poquito la respuesta. Tampoco es que se está tan mal, porque nosotros vemos que en promedio están en un nivel 2.4 y de acuerdo al modelo el nivel 5 sería un nivel que nunca nadie alcanzaría, sino que es la visión como ha hecho la gente de ISO, decir hacia la calidad total como un destino, ¿no? Como un camino, y no que un día ya tengo el sello número 5 y me quedo tranquilo, sobre todo cuando hay tanta tecnología dando vuelta que cambia por minuto. Lo que sí estamos haciendo, estamos tratando de concientizar mucho más a las instituciones de salud sobre esto que usted mismo muy bien mencionaba de los datos abiertos, porque lo que sí hemos visto es que en la mayoría de los países de la región tienen leyes para colocar datos siguiendo principios de datos abiertos, pero lamentablemente el sector salud no es el que se caracteriza o se ha caracterizado en los últimos años por poner los datos a disposición siguiendo esos criterios, sino que la mayoría de los datos que hay son más de índole económico, porque mucha gente ha interpretado este concepto de la apertura de datos bajo el concepto de transparencia gubernamental, con lo cual se muestran mucho más números económicos, uno puede acceder a un montón de información, pero cuando uno va a buscar los datasets de salud, todavía son muy poquitos. Entonces, hay una expresión en mi país de origen que dice no hay que enseñar no hay que darle el pescado, sino enseñar a pescar. Lo que estamos tratando de hacer es, en lugar de trabajar específicamente para producir esos datos, lo que estamos tratando también es de que en el mismo momento que estamos trabajando con los países en la gestión de datos, ya estamos promoviendo que se trabaje con las oficinas de gobierno electrónico o gobierno digital para que automáticamente ya empiecen a colocar los datasets de salud en los portales de datos abiertos o de gobierno electrónico. Y un ejemplo muy relevante de esto a seguir es como hizo el gobierno de Uruguay, que hoy está entre los más destacados por el uso de tecnología y apertura de datos en el mundo. Lo comparan con Estonia, que es otro que ha hecho esto, y el secreto de Uruguay fue esto de mirar todo desde hace 10 años, creando una agencia que llamaron la Agencia Nacional de Gobierno para la Sociedad de la Información. Es decir, hubo una visión de qué significaría en un gobierno estar en la sociedad de la información. Entonces, por ahí es donde estamos también trabajando y observando lo que son las buenas prácticas. Muchas gracias, Marcelo. Quiero verificar si la doctora Jory nos está escuchando. Buenísimo. Una segunda ronda que quisiera plantearles una pregunta
adicional a cada quien. Digo, si les parece, les planteo esta pregunta, sus respuestas, y después les haría una pregunta a petición más como de reflexión general, ¿no? Entonces, en el caso de la doctora Yori, la pregunta va con relación a pensando en la experiencia en India, ¿no? ¿Qué reflexión habría sobre la posibilidad de otras herramientas que puedan utilizarse adicionalmente a entrevistas telefónicas, ¿no? Digo, un poco pensando en esta lógica de hay países en los cuales la cobertura no es tan alta, ¿no? ¿Qué otras herramientas podrían estar disponibles para dar seguimiento a evaluaciones y monitoreos en el contexto de la pandemia? Que yo me parece que desde la perspectiva de las instancias que trabajamos en el ámbito de monitoreo y evaluación, pues es una necesidad permanente, ¿no? Y en lo que piensas la respuesta, una pregunta para el doctor Marcelo de Agostino. Hacías referencia a este tema de la información de las redes sociales, ¿no? Y un poco dentro del contexto de esta infodemia, ¿no? La cantidad de información que está circulando a través de las redes. Digo, probablemente es una pregunta relacionada con la que le planteaba a Mira, pero un poco desde tu experiencia, desde la perspectiva de OPS, ¿cómo podrían usarse de mejor forma las redes sociales para justamente contribuir a este monitoreo de la pandemia, ¿no? Digo, hay obviamente estos ejercicios que ya se han planteado en términos de la información que proporcionan los dispositivos, ¿no? Ya sea, ¿no? la información de movilidad que ha presentado Google o lo que ha presentado Apple, ¿no? Pero en otros había discusiones ya previas y ejercicios previos de usar el movimiento en las redes sociales para tratar de monitorear temas, ¿no? Pero no sé si hay alguna reflexión sobre cómo usarlas de mejor forma. Vamos contigo, Mira. Me sorprende. Yo pensaba que la cobertura en México iba a ser mejor que en India para el acceso al teléfono móvil, y estoy buscando los datos en internet y parece que sí, porque es un indicador de los objetivos de desarrollo durable, y creo que según las informaciones de la ONU que os tienen aquí, que México entra en la categoría más alta que India, que es de 60-90% de cobertura de telefonía móvil. No sé qué exacto podría ser individual, y no sé por hogar. Yo sé que en India, por ejemplo, el hogar podría tener un teléfono, pero hay normas de acceso que hacen que las mujeres tienen un poco más o mucho más, menos, un poco menos, perdón, acceso que los hombres al teléfono de su hogar con frecuencia, o que son un poco menos cómodas con el uso del teléfono, como yo. No soy muy capaz con mi teléfono. Entonces, sí, la cobertura de los teléfonos móviles no es adecuada, que podríamos utilizar para lograr hacer monitoreo de la población. Hay otras técnicas bastante interesantes. Yo sé, por ejemplo, que mis colegas en India están utilizando los datos de los satélites para ver dónde viven la gente y la percepción de luz de noche, para medir a la vez dónde viven la gente y la riqueza de las comunidades. Pero son datos, yo diría, muy importantes, pero no muy ricas. Entonces, el teléfono móvil es mucho más flexible como medida, y espero que la cobertura será como mejor, como lo que indica en el internet. Pero Gracias, Mira. Digo, un poco lo podemos dejar para tu última reflexión, un poco
diría el elemento de información interesante aquí es que igual, ahorita lo googleé como tú y lo que uno puede ver es que ciertamente 83% de los municipios tienen cobertura y son los municipios que tienen mayor población. Entonces, probablemente en términos de porcentaje de población es elevado, ¿no? Pero un poco la inquietud pienso que va en el sentido de esos municipios más alejados donde todos hemos experimentado la zona en la que pasas que pierdes cobertura de teléfono, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Pero si quieres lo dejamos para la siguiente participación y iría contigo, Marcelo. Muchas gracias. Sobre la pregunta de las redes sociales, cómo usarse de forma mejor, también hay muchos análisis y cuestionamientos un poco, sobre todo porque es un espacio de convergencia total, cultural, generacional, cognitiva, tecnológica. Lo que nosotros estamos planteando específicamente para esto y por un lado, para que la gente pueda entender, por otro lado, para que las instituciones de salud comuniquen con la tranquilidad y seguridad que van a ser entendidos, y con una tercera línea para que los institutos de investigación que están haciendo modelos predictivos o análisis de datos no estructurados lo puedan hacer sobre determinados criterios más ordenados, es primero entender mejor el concepto que puede parecer simple, que mucha gente no lo entiende, pero lo usa, que es esto de los hashtags, porque la idea por detrás de un hashtag es ordenar justamente el diálogo social. Y lamentablemente hoy las redes sociales se transformó más en un medio de comunicación de una vía que en un medio de interacción como fueron originalmente creadas. ¿Por qué digo esto? Porque tendrían las instituciones que tener una estrategia, que analizar un poquito cómo la gente las está usando antes de transportarlas al ámbito público de la comunicación. El ejemplo que uso en esto muy concreto es que todavía y por lejos, si uno mira en herramientas que son libres, gratuitas como es Google Trends, todavía la gente sigue buscando la información bajo la palabra coronavirus. Es muy poca la gente cuando uno compara que busca con COVID-19, con el guión, sin el guión, mucho menos con el SARS-CoV, etcétera, los nombres más técnicos. Sin embargo, interpretamos que, como sabemos que son dos cosas diferentes, etcétera, se utiliza toda una estrategia de comunicación, nosotros mismos, con COVID-19. Sin embargo, el mundo está buscando por la palabra coronavirus. Si uno utiliza Google Trends y compara, las gráficas de coronavirus están por el tope, digamos, de la pantalla, cuando COVID-19 prácticamente es una línea que no se llega a ver. Entonces, simplemente mirando esas cosas, uno podría ordenar mejor lo que se llama el diálogo social. Otro análisis fue de esto cuando se empezó con el tema del distanciamiento social, que después también se quiso cambiar como distanciamiento físico. Comentando un poquito que lo social, por más que haya virtualidad, no fue un distanciamiento. Sin embargo, la gente, ya una vez que se le plantea un concepto, es así como lo sigue buscando. Hay estudios de eso. Un estudio muy característico fue con el H1N1, porque empezó como gripe porcina, después se cambió como gripe A, después H1N1, y sin embargo, la gente no solo en las redes sociales, sino los descriptores que se utilizaban en la literatura, dependiendo del pensamiento de la persona, los usaban de una manera o de otra. Entonces ahí es donde yo siempre digo que todos tenemos un rol, porque este tipo de tratar de ordenar redes sociales, que no hay una autoridad, digamos, que la preside, es uno el que también tiene que contribuir, y no esperar a que haya una solución del otro lado, ¿no? Por eso siempre decimos participar, participar y participar. Y eso, digamos, está asociado al otro comentario que mencionabas, que también es importante entender este concepto que en inglés se llama del online social behavior, ¿no? Entender el comportamiento social de las personas en línea. O sea, este es el tiempo también donde hay que incluir otras profesiones, donde hay que incluir otras miradas, porque son cosas que nunca fueron parte del día a día de a lo mejor una discusión en el sector salud.
este es el momento de incorporarlos. Nosotros hemos hecho un estudio de cómo reaccionaba la gente, qué miedo tuvo cuando existió la posibilidad de que el ébola entre al continente porque habían transportado a la enfermera a Texas. Durante esa semana fue un miedo tremendo y lo comparábamos con palabras muy simples como fútbol o mirar cuestiones de televisión. En el único momento que el ébola superó todo eso fue el día que llegó la enfermera. Cuando al día siguiente se dijo está controlado, desapareció el tema del miedo. Entonces, sin embargo, hubo meses en donde los países seguían con algún tipo de estrategia comunicacional y muchas veces, al no entender eso, nosotros mismos seguimos preocupando a la población en lugar de darles la tranquilidad. Por eso hay que incorporar en las mesas de diálogo, en las mesas de discusión, por eso agradezco mucho y lo felicito por esto, este tipo de discusión, porque muchas veces no son parte de las agendas de las discusiones del día a día. Acá paro, gracias, porque de este tema puedo hablar todo el día, así que me quedo callado. Muchas gracias, Marcelo, muy pertinente el punto. Bueno, para cerrar la fase de preguntas, quisiera plantearles a ambos una reflexión final y que, si me permiten, pedirles si pudieran encauzarla en dos sentidos, ¿no? Por un lado, el tema que en lo general nos convocó a este seminario, en el sentido de cómo hacemos para continuar con el monitoreo y evaluación en el contexto de la pandemia, ¿no? Digo, más allá de la necesidad de monitorear la propia pandemia, ¿no? De qué forma esta situación, que pues como sabemos no es que vamos a poder relajar las medidas en el corto ni probablemente ni en el mediano plazo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para poder seguir evaluando, que es necesario saber cómo funcionan las intervenciones, ¿no? Y el segundo aspecto en el que me gustaría escuchar también sus reflexiones relacionado con lo que justo el comentario con Mira es, me parece que sí hay una discusión acerca de cómo la pandemia está exacerbando las vulnerabilidades, ¿no? Hay un tema de incremento potencial en las brechas de desigualdad entre poblaciones que se está dando como consecuencia de la pandemia, ¿no? Y entonces también escuchar su reflexión al respecto. Gracias. Empezamos contigo, Mira, por favor. Gracias, Juan Pablo. Yo voy a saltar la primera pregunta de momento y empezar con la segunda, porque creo realmente que nuestros sistemas ya eran funcionando muy mal antes de la pandemia para muchas personas, y ahora es evidente que el sistema actual está causando daño y que no funciona bien para muchas personas. Entonces, para mí eso nos da el desafío de tomar posición. Como científico, mi trabajo, intento hacer un trabajo metodológicamente fuerte, de buena calidad, pero a cierto momento también el trabajo que hacemos es un trabajo que tiene que tener una relación, un stand política también, y tiene que tener su impacto político. Entonces, en ese momento, si no estamos hablando de las desigualdades, si no estamos enfrentando las estructuras de poder, yo creo que no estamos realmente trabajando como deberíamos. Y es un desafío porque como científico nuestra formación no es de activista. En ese momento yo creo que tenemos que hacer las dos cosas. Es muy importante, me parece muy importante. ¿Cómo hacerlo? Voy a pasar la pregunta difícil a Marcelo. Gracias, Mira. Vamos contigo, Marcelo. Sí, yo más que nada quería hacer una reflexión que hicimos con nuestro director de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS, ¿no? Se planteó este tema de que si los sistemas estaban bien o mal, o sea, todo esto que se mencionó. Nosotros planteamos también es
es un poco difícil comparar situaciones en este momento, ¿no? Yo uso siempre la metáfora de, a mí, disculpen que mezclo el fútbol, pero he vivido en la generación post-Pelé. Si hay mucha audiencia joven, se van a dar cuenta de la edad que algunos tenemos. Yo soy de la generación Maradona, y al haber vivido en Brasil como argentino, siempre me comparaban Pelé con Maradona. No son comparables, son épocas diferentes, ¿no? Entonces, yo no estoy tan seguro y yo no me atrevería a afirmar que los sistemas estaban muy mal, porque también la pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿qué hubiera pasado si no estaban como estaban? Porque a nosotros nos consta que los países sí han hecho muchos esfuerzos en el fortalecimiento del sistema de salud, en incorporar los conceptos de acceso y cobertura universal. Y como todos sabemos, eso son cosas que toman mucho tiempo, que muchas veces traspasan las líneas de mando políticas, entonces se ven interrumpidas. Es decir, entonces yo no creo que haya una respuesta única, estábamos bien o estábamos mal, y ahora esto fue nos dimos cuenta de que estábamos muy mal y tenemos que hacer esto. No, a mí lo que me parece es, nosotros ya sabemos que esta situación, a dónde hay que poner el énfasis, las prioridades en este momento, y la gran discusión que tiene la OPS hoy en día es el fortalecimiento del primer nivel de atención, que es ahí donde los países hoy están más preocupados. Entonces, en esa línea es donde estamos focalizando todo. Paralelo a lo que mencionabas del tema de las desigualdades y vulnerabilidad, ese es un tema también que viene de antes. Nosotros tenemos estrategias, líneas de trabajo, un programa entero dedicado a las desigualdades. Esto lo que hace lo expuso un poco más, pero la realidad es que hoy, gracias a que todo tiene una carga muy fuerte desde el punto de vista tecnológico, se está mapeando mucho mejor también aquellas poblaciones que no van a tener acceso a muchas de las cosas que se están planteando. Entonces, en ese sentido, hoy tenemos un mapa un poquito más claro en esa línea, ¿no? Hay otras líneas también que nosotros hemos discutido, que tienen que ver también con consideraciones de género, con consideraciones de desigualdades raciales, con el tema también de... Hay una discusión muy grande con el tema de la privacidad versus la oportunidad de esto del contact tracing o del seguimiento a las personas, vis a vis con la privacidad y seguridad de los datos, es decir, abre muchas cosas. Ahora, nosotros lo que planteamos es, hoy por hoy, todos tenemos claro eso, y bien, mal, en mayor o menor medida, todos tenemos el mismo objetivo en esto. Y eso es lo que abre una oportunidad única como nunca antes se ha presentado, ¿no? Entonces, en esa línea creo que sí estamos bien preparados como región para poder atacar en las diferentes líneas. Recién discutíamos con la representante de Brasil, que decía, yo sé que la mitad del país no tiene acceso a tecnologías y a muchas cosas, pero la otra mitad sí. Entonces también tenemos que plantear cosas para los que pueden y que eso sirva de inercia para hacer inversiones en aquellos que no pueden, ¿no? Es muy complejo, no tengo una respuesta para eso, pero me parece que este tipo de eventos, como el que ustedes están organizando, son los que se necesitan para que aparezcan ideas, para que se fortalezcan las redes, para que se mejore la evidencia y para que todos aprendamos un poquito de cuáles son las mejores intervenciones. Eso sería mi reflexión en este momento. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, Mira, ¿quieres comentar algo? Adelante. Sí, podría hacer un comentario. Estoy de acuerdo con Marcelo que la región de las Américas está mucho mejor. Lo que he presentado, mi visión es de una región que está viviendo un momento más duro y que tiene más problemas, una pobreza más profunda, pero también yo diría estructuras sociales y redes sociales de protección menos fuertes.
que en América Latina. Entonces, el crisis es diferente en India y en Asia del Sur que en la región de las Américas, y es muy interesante para mí estar aquí y escuchar y tomar conciencia de lo que está pasando en la región de la UPS, que es una inspiración para nosotros. Gracias, Mira. Bueno, con esto estaríamos concluyendo la fase de preguntas. Yo quiero agradecer a la doctora Mira Jory de la Universidad de Montreal y al doctor Marcelo de Agostino de la Organización Panamericana de la Salud. Me parece que los comentarios nos ilustran sobre, particularmente creo que el tema es darnos cuenta de la magnitud del reto, ¿no? Es una situación extremadamente compleja, ¿no? Yo pienso que se ha discutido mucho acerca de, se sabía que en algún momento iba a ocurrir alguna pandemia, ¿no? De alguna forma los sistemas de salud, en mayor o en menor medida, habían establecido medidas anticipando esta potencial de pandemia, pero creo que lo que nos ha quedado claro en estos meses es que de forma más amplia los gobiernos y las sociedades en realidad no estábamos preparados para una situación como esta, ¿no? Y que eso ha generado una tensión fuerte entre las medidas que hay que tomar y que generan en sí mismas consecuencias adicionales, ¿no? Y en ese sentido, creo que la importancia del monitoreo y evaluación son claves para poder retroalimentar en tiempo real las intervenciones públicas de forma que se consiga afectar lo menos posible a la población y enfocarse en las poblaciones particularmente vulnerables. Gracias y bueno, regreso al micrófono a Durango. Agradecemos la valiosa participación de los conferencistas y el moderador durante la sesión de preguntas y respuestas. Para continuar con el orden de las participaciones, cedemos el uso de la palabra al licenciado en Economía Sergio Humberto Chávez Arriola, coordinador de la política de evaluación del INEVAP, quien ofrecerá las conclusiones de este evento. Sí, muchas gracias. Muy relevantes los temas que se vertieron en este webinar. El uso de las tecnologías de información como atención centrada en la respuesta a la pandemia por COVID-19. La manera de análisis como suplemento a todo lo que se comentó el día de hoy, reflexionar sobre dos aspectos. Uno de ellos de que la pandemia puso de manifiesto dos vertientes, ¿no? El tema de la respuesta de los sistemas de salud de los países en las regiones y la respuesta de los gobiernos hacia los efectos económicos y sociales que se van a ver de la pandemia, ¿no? Y cómo las tecnologías de información pueden ofrecer una solución de alguna manera para resolver estos casos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del tema de salud y como suplemento a los sistemas de vigilancia epidemiológica por las tecnologías de información vinculadas con el monitoreo y la evaluación, pues cómo se pueden utilizar los teléfonos móviles para evaluarlos y monitorear los resultados de estas intervenciones no farmacológicas que implementaron los gobiernos del confinamiento, ¿no? De conocer qué tanta movilidad se ha disminuido en las zonas urbanas de cada uno de nuestros estados, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues se vuelve muy relevante el uso de esta información, pues para conocer qué medidas pueden tomar los gobiernos para fortalecer los mecanismos de confinamiento, por un lado, también el uso de tecnologías para socializar mensajes oficiales sobre el tratamiento de la pandemia. También otro lado, por ejemplo, también en la parte de los efectos económicos y sociales de la pandemia, el uso de las tecnologías de información, por un lado en el tema educativo, se ha puesto de manifiesto justamente la brecha digital que existe todavía en ciertos grupos de población más vulnerables, de menores ingresos, que no tienen acceso a medios digitales pues, para continuar de alguna manera su formación educativa. Entonces, pues esto se ha puesto de
de manifiesto, ¿no? Y ya todos los gobiernos nos tomó desprevenidos. Entonces, en ese sentido, pues bueno, hacemos un llamado a seguir discutiendo estos temas importantes que desde el punto de vista de política pública son relevantes, de cómo van a salir los gobiernos, cómo van a responder hacia estos efectos que estamos viviendo desde el punto de vista social y económico, ¿no? Entonces, que este tema no quede agotado el día de hoy, sino que sigamos discutiendo sobre esta parte, ¿no? Y por su participación agradecer a la doctora Mira Llori y al doctor Marcelo de Agostino por sus intervenciones. Damos las gracias a cada uno de los participantes que se unieron en esta transmisión de la Semana de la Evaluación GILocal 2020 en su edición online. A todos nuestros participantes les invitamos a que estén pendientes de los demás eventos de la Semana de la Evaluación por las diferentes plataformas digitales. A nombre de la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación, les deseamos buena tarde.